Mi hermano murió en un accidente. En su testamento me dejó todo, menos su computadora, que estaba protegida por contraseña. Y ahí comenzó el verdadero drama. Mi nombre es Esteban, tengo 35 años, y todavía me cuesta creer que esta historia es mía. La clase de relato que uno suele leer en foros extraños o ver adaptado en alguna serie oscura de misterio. Pero no, esto no es una ficción. Me pasó. Me está pasando. Y todo comenzó con la muerte repentina de mi hermano mayor, Julián. Julián tenía 38 años cuando falleció. Fue un accidente automovilístico en una ruta secundaria, en una noche de lluvia. Lo encontraron a la mañana siguiente, sin signos vitales, el auto destrozado contra un árbol. No hubo alcohol, ni exceso de velocidad. Simplemente, un mal giro, y un destino que no perdonó. Fue devastador. Julián era mi único hermano, mi mejor amigo, mi referente en todo. Un tipo brillante, reservado, metódico, pero con un corazón noble. Nos hablábamos todos los días, aunque fuera con un simple todo bien, por WhatsApp. En el funeral, todos estaban destrozados. Mamá lloraba como nunca la había visto llorar. Su pareja, Clara, con la que llevaba más de 5 años, se mantenía en pie, pero con la mirada perdida, como si la vida se le hubiera apagado con él. Nadie entendía bien cómo seguir. Yo, como pude, tomé el rol de sostén, trámites, papeles, cuentas, el testamento. Julián, siendo como era, lo tenía todo preparado. Unos días después, leímos su testamento con un escribano. Para sorpresa de todos, me dejó absolutamente todo a mí. La casa, el coche, las cuentas, incluso algunas inversiones que ni sabía que tenía. Lo único que no figuraba en la lista, era su computadora portátil. Cuando pregunté por ella, el escribano me dijo que Julián había dejado una nota separada, escrita de su puño y letra. La abrió y la leyó delante mío. Decía: la laptop no debe ser abierta por nadie. Está protegida. Confío en que Esteban respetará esto. Si llegara a hacerlo, prepárate. Esa frase me sacudió como una cachetada. Si llegara a hacerlo, prepárate. ¿Prepararme para qué? ¿Qué tenía ahí adentro que debía permanecer cerrado incluso después de su muerte? Obviamente, la curiosidad me carcomió desde ese segundo. Llevé la computadora a casa. Era la misma que había usado durante años, una Mac gris impecable que no se despegaba de él. Siempre había sido muy celoso con su contenido. Nunca dejaba que nadie la tocara, ni siquiera Clara. Siempre decía que ahí estaba su mundo. Y era cierto. Porque cuando la encendí y vi la pantalla de inicio, supe que estaba frente a algo importante. Y también, a algo oscuro. Intenté la contraseña varias veces, fechas de nacimiento, nombres familiares, combinaciones que solíamos usar de chicos. Nada. Todo estaba blindado. Y por primera vez en mi vida, sentí que mi hermano me estaba escondiendo algo. Algo grande. Algo que, quizás, nunca quiso que nadie supiera. Pero claro, yo no iba a parar hasta descubrir qué era. Durante los días siguientes, la computadora se convirtió en una obsesión. Me despertaba pensando en ella, en lo que podría estar guardado detrás de esa pantalla inmóvil, y me iba a dormir frustrado por no haber logrado entrar. Probé contraseñas todos los días, las fechas más importantes de su vida, nombres de sus mascotas, de nuestras películas favoritas, frases que usábamos de chicos, nada. Esa maldita laptop estaba protegida como una caja fuerte emocional. La notita que dejó no me ayudaba, al contrario. Prepárate. No podía dejar de pensar en lo ambiguo y amenazante que sonaba. ¿Era un secreto que podría cambiarlo todo? ¿Una confesión? ¿Algo que lo atormentaba? Julián era ordenado, sí, pero no dramático. No usaba ese tipo de frases a la ligera. Así que empecé a pensar en lo impensado, que tal vez lo que contenía esa computadora no solo no debía ser descubierto, sino que podía herir a quienes lo conocimos. La tentación me llevó a cruzar una línea. Llamé a un amigo que trabaja en ciberseguridad. Le dije que necesitaba recuperar archivos personales de un familiar fallecido. No le conté los detalles. Me miró con una mezcla de curiosidad y recelo, pero aceptó. Se llevó la laptop,
y me pidió unos días. Me juró que no iba a forzar nada irreversible, solo buscar vulnerabilidades sin dañar el sistema. Mientras esperaba, empecé a notar cosas que no había visto antes. Clara, la novia de Julián, estaba extraña. No triste. No deprimida. Extraña. Se mostraba más distante con la familia, evitaba hablar conmigo, y en una ocasión incluso la vi borrando mensajes de su celular cuando me acerqué. No lo mencioné en ese momento, pero me dejó intranquilo. También empezó a circular un rumor familiar, que Julián había estado actuando distinto los últimos meses. Más encerrado, más irritable. Mamá dijo que había discutido con él por una llamada tensa en la que le pidió que no se metiera. Yo no sabía nada. Nunca me lo mencionó. Y eso no era propio de él. Siempre hablábamos de todo. Por eso empecé a sospechar que había algo más. Algo mucho más profundo. A los 5 días, mi amigo me llamó. Esteban, necesitamos hablar. Ya. Nos vimos esa misma noche. Me entregó la laptop. Su expresión era seria, incómoda. Tu hermano tenía una doble capa de protección. La contraseña era solo el comienzo. Cuando logré desbloquear el sistema, me encontré con una carpeta encriptada que pedía otra clave. Pero lo raro no fue eso. Fue lo que encontré antes. Me mostró un archivo. Un texto simple, sin título. Solo una frase escrita en mayúsculas. Si alguien está leyendo esto, no siga adelante. Nada bueno va a salir de aquí. Me congelé. ¿Y la carpeta? No la toqué. Podría intentar forzarla, pero, te soy sincero, Esteban, no sé si deberías abrirla. Esa noche me quedé mirando la computadora, con ese archivo en la pantalla, durante horas. No podía decidir si estaba por descubrir una verdad que necesitaba saber. O si estaba a punto de desenterrar algo que Julián prefirió llevarse a la tumba. Pero ya era tarde para arrepentirse. Porque al día siguiente, alguien tocó a mi puerta. ¿Clara? Y lo que me dijo al entrar, lo cambió todo. Clara apareció en mi puerta con una expresión que no le había visto ni siquiera el día del entierro. No estaba llorando, no parecía alterada. Estaba, decidida. Como si hubiera tomado una resolución difícil después de días de cargar con una bomba. La invité a pasar sin decir una palabra. Ella caminó derecho hacia la mesa donde estaba la laptop de Julián, la vio encendida, y bajó la mirada. Ahí supe que no venía a dar el pésame ni a charlar. Venía a confesar. Sé lo que estás haciendo, me dijo sin rodeos. Sé que intentaste acceder. Y probablemente ya viste algo. No le respondí. Solo la miré, esperando que siguiera. Dentro de mí, una parte quería que se fuera antes de hablar. Otra parte, mucho más visceral, necesitaba escuchar lo que tuviera para decir, aunque me destrozara. Julián y yo, hizo una pausa, no éramos lo que vos pensás. Nuestra relación era complicada. Muy complicada. Nos amábamos, sí. Pero él llevaba tiempo desconfiando de mí. Pensaba que lo espiaban, que alguien sabía cosas sobre su trabajo, su vida personal. Estaba paranoico. Me decía que si algo le pasaba, yo no debía meterme con su computadora. Que el que tocara eso, se iba a arrepentir. ¿Y vos sabías lo que tenía ahí? Le pregunté, sin esconder la tensión. Clara dudó. Y entonces soltó algo que me dejó helado. Julián estaba investigando algo. Algo grande. Algo que no tenía que ver con su trabajo en la universidad, como todos creían. Había descubierto irregularidades en una empresa. No sé cuál. Solo me decía que si hablaba más de la cuenta, le iba a costar caro. Yo pensaba que exageraba. Pero en los últimos meses, tenía miedo. Mucho miedo. ¿Miedo de quién? No lo sé. No me decía nombres. Solo hablaba de ellos. Y una semana antes del accidente, me dejó una nota escrita a mano. Me dijo que si él moría, debía quemarla. Pero no lo hice. Sacó un papel arrugado de su bolsillo y me lo puso en la mano. Lo abrí. Era breve, con su letra. Solo decía:
Esteban no debe saber nada. No va a poder manejarlo. Pero si ya abrió la computadora, entonces prepárense. La misma frase que había escrito en su nota al escribano. Prepárense. Clara me miró con una mezcla de tristeza y resignación. No sé qué hay en esa carpeta encriptada. Pero sí sé esto, Julián tenía enemigos. No lo decía abiertamente, pero yo lo sabía. Personas que no querían que hablara. Que quizás no querían que siguiera vivo. Me apoyé contra la mesa. La cabeza me daba vueltas. Todo el duelo, todo el dolor por perder a mi hermano, ahora se mezclaba con una posibilidad que no me había permitido pensar. ¿Y si el accidente no fue un accidente? No dije nada. Clara se fue sin pedirme perdón, sin llorar. Solo me miró una última vez y dijo: sea lo que hay ahí adentro, Esteban, si decidís abrirlo, sabe que no va a haber marcha atrás. Esa noche, no dormí. Abrí la laptop. Busqué la carpeta. Puse el cursor sobre el archivo. Y me preparé para lo que fuera que Julián me había dejado como legado. Al día siguiente, mientras intentaba descifrar la contraseña final, me llamaron desde un número oculto. Y la voz al otro lado me dijo: sabemos que estás intentando entrar. Deja esa computadora, si querés seguir vivo. Me quedé helado con el teléfono en la mano. La voz era masculina, firme, sin titubeos. No era una broma. No era un error. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. El tono no era amenazante en el sentido clásico. No gritaba, no insultaba. Era peor, sonaba como una advertencia hecha por alguien que no necesitaba levantar la voz para que entendieras que hablaba en serio. ¿Quién sos?, pregunté, tragando saliva. La línea se cortó. Miré alrededor como si alguien pudiera estar espiándome desde la oscuridad de mi propio departamento. Corrí a cerrar persianas, apagué luces, y me senté frente a la computadora. Mis dedos temblaban, pero el miedo, lejos de frenarme, me dio más claridad que nunca. No podía parar ahora. Porque si Julián había dejado algo tan importante, algo por lo que podían amenazarme, entonces era porque su muerte no había sido un accidente. Ese día no toqué la carpeta. Guardé la laptop, hice una copia del disco duro y la escondí en otro lugar. Empecé a moverme con más cuidado. Evitaba rutas fijas, cambié de teléfono, avisé solo a una persona de confianza, mi mejor amigo, Tomás. Le dejé una carta con instrucciones, por si algo me pasaba. Nunca pensé que tendría que vivir con esa paranoia, pero ahora entendía lo que Julián había sentido. Lo que había intentado proteger. Lo que lo había devorado desde adentro. Una semana después, logré abrir la carpeta. La contraseña era una fecha en código que descubrí gracias a una vieja libreta con anotaciones cifradas que encontré entre sus cosas. Era un cumpleaños. No de él, ni mío. De un tal RP. El nombre no me decía nada, pero al usarlo, la carpeta se abrió. Adentro, solo había dos cosas. Una serie de archivos PDF con estados financieros, transferencias, y contratos de una empresa que no conocía, y una carpeta de fotos. Empecé por los documentos. No entendía del todo lo que veía, pero el patrón era claro: fraude, lavado de dinero, triangulación entre cuentas en el extranjero, firmas fantasmas. Todo firmado y sellado por una empresa llamada Soterra Group S.A. Una empresa que, tras investigar un poco, descubrí que tenía contratos con el Estado y era dirigida por un tal Raúl Paredes. Las iniciales coincidían. RP. Y lo peor fue descubrir que ese nombre estaba vinculado indirectamente con un senador muy conocido. Todo empezaba a tener un olor nauseabundo. Cuando abrí la carpeta de fotos, todo tomó un giro aún más oscuro. Las imágenes mostraban reuniones privadas, algunas en restaurantes, otras en casas. Aparecía Julián, sí, pero siempre de lejos. Con un lente largo. Era él quien espiaba. Y en cada foto, figuras públicas que uno no esperaría ver envueltas en ese tipo de reuniones, empresarios, funcionarios, incluso un juez. Ahí entendí la paranoia. El mensaje. Y la razón por la que Julián nunca dijo nada. Había armado un dossier completo que comprometía a gente poderosa. Muy poderosa.
Yo tenía ahora en mis manos un archivo que podía hacer temblar estructuras enteras, o desaparecerme sin dejar rastro. Y lo peor era que ellos sabían que lo tenía. Durante las semanas siguientes, me moví como un fugitivo. Guardé copias en la nube, en pendrives, incluso imprimí partes. Contacté periodistas, abogados, y una ONG que trabaja con denuncias de corrupción. Hablé poco, escribí mucho. Entregué todo. Pero lo hice desde las sombras. No quería ser el denunciante. Quería sobrevivir. Y un mes después, explotó todo. Un medio internacional publicó la investigación. El caso estalló como una bomba, red de lavado millonario vinculada a Soterra Group y funcionarios del gobierno. Las imágenes estaban ahí. Los documentos también. Nadie mencionó mi nombre. Pero yo sabía quién había hecho posible esa verdad. Julián. Y lo supe con absoluta certeza cuando recibí un paquete sin remitente. Una caja de cartón, pequeña. Dentro, una carta con su letra. Si llegaste hasta acá, es porque no te detuviste. Porque sabías que esto era más grande que vos y que yo. Me cuidaste. Me vengaste. Me entendiste. Gracias, hermano. No te pude decir esto en vida, pero siempre supe que vos ibas a hacer lo correcto. También venía algo más. Su reloj. Ese viejo Casio que no se sacaba nunca. Lo apreté en mi puño con los ojos cerrados. Y supe que, aunque ya no estaba, Julián había confiado en mí para terminar lo que él no pudo. Y lo hicimos. Juntos.